Bienvenidos a la novena entrega de Panorama Bíblico. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia, director del Instituto Bíblico Valle del Conlara. En esta oportunidad, comenzando con el libro de Levítico, estudiaremos las reglas que Dios le dio al pueblo en el desierto para llevar una vida santa. Nos encontramos con Israel en el desierto luego que Dios le diera los 10 mandamientos y les ordenara levantar un tabernáculo para reunirse allí con ellos. Ahora, estuvimos viendo en el segundo video de Panorama Bíblico que desde tiempos de Adán y Eva los hombres llevaron ofrendas a Dios. Las ofrendas representaban arrepentimiento, fe, gratitud y amor. El libro de Levítico comienza explicando cómo debían presentar a Dios las ofrendas. 4 de las 5 ofrendas que se presentan en los primeros 7 capítulos requerían sacrificio de sangre. Solo la ofrenda de flor de harina no incluía sangre, porque mostraba la gratitud del ofrendante por el fruto del trabajo. La gente se acercaba a Dios por la ofrenda por el pecado, y ésta requería sangre. Esto significaba que el pecado no es algo ligero y que alguien debía pagar con su vida. Recién después era aceptada una ofrenda de acción de gracias. Hoy el Señor acepta las ofrendas y obras de los que son perdonados por la sangre de Jesucristo, la ofrenda por el pecado que fue sacrificada por nosotros. El holocausto en el capítulo 1 era un acto libre de adoración. La oblación con flor de harina del capítulo 2 era una acción de gracias y de alabanzas al Señor. La ofrenda de paz del capítulo 3 era otro acto libre de adoración. La ofrenda por el pecado era requerida obligatoriamente para el perdón de los pecados. A través de ella eran limpiados los pecados confesados. Y por último, la ofrenda por la culpa era la limpieza de los pecados no cometidos a propósito, aunque pecado igualmente. Desde el capítulo 8 nos comienza a hablar sobre los sacerdotes. Dios eligió a Aarón, el hermano de Moisés, como primer sumo sacerdote, el principal sacerdote que entraría una vez al año al lugar santísimo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron porque no ministraban según las instrucciones de Dios. Esto reveló que Dios observaba cuidadosamente el ministerio. Dios primero eligió a los primogénitos de cada familia para que les sirvan. Pero después del incidente con el becerro de oro, eligió a los levitas, los que son descendientes de la tribu de Leví, para tomar el lugar de los primogénitos. Y así, esta tribu quedó consagrada para el servicio a Dios y todas las demás tribus debían pagar un rescate a los levitas por los primogénitos rescatados. Los levitas ayudaban a ministrar en el tabernáculo. Presentaban las ofrendas del pueblo, enseñaban la ley y cuidaban de todo lo referente al tabernáculo. Hoy Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que entró una vez y para siempre a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a través de su sacrificio. Y todos los creyentes somos sacerdotes para ministrar a un mundo que necesita reconciliarse con Dios. Levítico desde el capítulo 11 al 22 contiene las leyes sobre lo importante que era para Dios la pureza y la santidad. Muchas de las leyes de pureza eran externas, o sea, algo simbólico. Lavarse con agua, salir fuera del campamento, cosas que no limpiaban el corazón de las personas. Hoy continuamos el principio de las leyes, pero no seguimos la ley porque entendemos el fin de ella. La ley que antes estaba en tablas escritas, ahora está a través del Espíritu Santo escrita en nuestros corazones, guiándonos Jesucristo a una vida santa y pura. Desde el capítulo 23 al 25, Levítico nos habla de las fiestas que debía celebrar el pueblo. Posteriormente hubo más fiestas agregadas al calendario judío, pero aquí enumeraremos las 7 fiestas que mandó el Señor en Levítico. Las fiestas le recordaban que eran un pueblo santo de Dios. La Pascua, en el capítulo 23, versículo 5, recuerda la liberación de Israel con la sangre del Cordero. Los panes sin levadura, capítulo 23, versículo 6,
recuerdan que Dios los sacó de Egipto apresuradamente y también simboliza limpiarse del pecado. Las fiestas de la primicia, capítulo 23, versículo 7, reconoce la bendición del Señor en la tierra. La fiesta de las semanas, también llamada Pentecostés, capítulo 23, desde el 9 al 16, conmemora el día que Dios le dio la ley a Moisés. La fiesta de las trompetas, capítulo 23, desde el versículo 23 al 25, presenta a Israel delante de Dios buscando su favor. El día de la expiación, el Yom Kippur, en el capítulo 16, versículos 30 y 31, es el día de la purificación de los sacerdotes y del pueblo del pecado, el día más importante para Israel. Y por último, las fiestas de los tabernáculos, capítulo 16, versículo 30 al 31, conmemora el viaje de Egipto a Canaán, en el cual vivieron en tiendas. 4 de las 7 fiestas ya tuvieron su cumplimiento profético. Jesús murió el día de la Pascua, por la tarde, cuando era sacrificado el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro pan sin levaduras, que nos saca del mundo perdido. Nuestro Señor resucitó el día de la fiesta de las primicias. Él es primicia de los que durmieron. Y 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés sobre los creyentes y comenzó la primera cosecha de la iglesia, el día de la fiesta de Pentecostés. Las demás 3 fiestas falta aún su cumplimiento profético. Las fiestas de las trompetas se relaciona con el rapto, el día en que el Señor arrebatará a su iglesia. El día de la expiación se relaciona con la segunda venida de Cristo, el día en el cual el Señor volverá, así como lo vieron ascender, pero sin relación con el pecado. Y la fiesta de los tabernáculos representa el establecimiento del reino milenial de Jesucristo luego de su segunda venida. Las fiestas representan a Cristo en las diferentes etapas de su ministerio. Y por último, los capítulos 26 y 27 muestran las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia a los mandatos de Dios. El pueblo tenía 2 alternativas, pero el fruto de ellas estaría ligado a la elección que tomaran. De la misma manera, hoy tenemos la elección de vivir de acuerdo a la palabra de Dios o vivir según nuestros pensamientos. Pero no olvides que el Señor nos asegura que sus pensamientos para con nosotros son más altos que los nuestros y sus caminos mejor que los nuestros. La ley, el tabernáculo, las ofrendas, los sacerdotes y las fiestas eran parte del plan de Dios para recordarles a Israel que eran un pueblo especial. Era necesario obedecerle y confiar en Él para mantener ese pacto con Dios. Hasta aquí la 9ª entrega de Panorama Bíblico. Y recuerda que Jesucristo es nuestra ofrenda por el pecado y nuestro sumo sacerdote que entró por nosotros al lugar santísimo para prepararnos lugar. Dios te bendiga.